o sería deseable incluso, que puedan leer este tema de la bibliografía sugerida ahí al pie de la página que estamos viendo. Pueden ver que el libro Brown es uno de los libros con los que nos manejamos en la cátedra. Este tema está en el capítulo 7, y en el Chan, que es otro de los libros con el que trabajamos bastante, este tema lo pueden ver en el capítulo 8, ¿sí? Pasamos, Marina, a la hojita 5, por favor. A continuación, hay una serie de hojas en donde hemos plasmado la historia de la tabla periódica, pero lo que nos interesa en realidad es que podamos ver cómo es la disposición de la tabla periódica actual. A ver. Algo pasó que Marina no salió del presentador. Ahí está. Mari, ¿vos me escuchás? A la hojita 5, porque hay un par de hojas que las hemos dejado que hacen referencia a la historia de la tabla periódica, y vamos a ir a ver una imagen de cómo es la tabla periódica en la actualidad. Yo les decía en la última clase que tuvimos que recomendábamos que ustedes tuvieran ya para esta clase una tabla que es con la que ustedes van a trabajar y es con la que recomendamos que se familiaricen, porque en la medida que ustedes conozcan la tabla con la que trabajan, es más fácil, digamos, que puedan encontrar la información. Sí se ve bien, chicas. Ahí que veo que me están mandando mensajitos. Se ve perfecto. Entonces, fíjense, la tabla periódica con la que ustedes van a trabajar o que ustedes han conseguido tiene más o menos este formato. Tiene una disposición un tanto caprichosa, ya vamos a dar las explicaciones del caso, y ustedes pueden ver que es una cuadrícula, digamos, pero no es una cuadrícula perfecta, no es un rectángulo perfecto, y podemos identificar en ella filas que son ordenamientos verticales, como si dijéramos renglones, ¿sí? La primer fila, también llamada periodo, a la izquierda van a ver que tiene un numerito, que es el numerito 1. ¿Sí? La segunda fila, que es el periodo 2, tiene un numerito que es el 2. Y si ustedes ven, la tabla periódica tiene 7 filas, o 7 periodos. Eso se corresponde, cuando vimos los números cuánticos, con el número cuántico principal, que era el nivel energético. Ya vamos a ver a qué hace referencia. Y también podríamos hablar que este ordenamiento, llamado tabla periódica, en el que se ordenan todos los elementos de la naturaleza que hasta el momento han sido descubiertos, ¿sí? También podemos decir que tiene columnas, ¿sí? O son ordenamientos verticales, ¿sí? Fíjense, la última columna de la derecha, que está pintadita en un celeste grisáceo, empieza con un elemento químico cuyo símbolo es He, ¿sí? Es el helio. Después sigue otro elemento químico que su símbolo es Ne, es el neón. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces tenemos columnas también, y esas columnas se llaman grupos. Para que nosotros podamos identificar filas y columnas, a las filas les hemos dado el nombre de periodo, que van de periodo 1 a periodo 7. Ustedes me podrán decir, profe, pero yo veo 2 filas más abajo, una rosada y una violeta. En realidad, esas 2 filas se insertan, vieron que tienen un asterisco y 2 asteriscos. Esas 2 filas se insertan arriba, en el periodo 6 y periodo 7, donde está indicado con el asterisco. En realidad hay unos modelos de tabla, ya voy a ver si para la clase de mañana les puedo conseguir una imagen, en donde aún se puede desplegar más, ¿sí? Entre vario, que es el símbolo que está en amarillo, y radio, que es el que está abajo, y los de la derecha van insertos todos los lantánidos, que es la fila rosada, y todos los actínidos, que es la fila violeta. Esos van insertos en periodo 6 y periodo 7. Entonces, en realidad tenemos 7 periodos en total.
¿Qué es lo que estamos ordenando en la tabla periódica? Todos los elementos químicos que han sido descubiertos hasta el momento. Fíjense que los elementos químicos lo que hacen es designar elementos, digamos, en su estado atómico, por ejemplo, hidrógeno, pero no está designando combinaciones de elementos. En la tabla periódica nosotros no vamos a encontrar el agua, por ejemplo, no vamos a encontrar el ácido sulfúrico, la glucosa, no vamos a encontrar una sal, el carbonato de sodio, ¿sí? Lo que vamos a encontrar son los átomos que fueron descubiertos hasta el momento y que cuando se combinen entre ellos van a dar lugar a estructuras más complejas, que son estructuras iónicas o estructuras moleculares. Ya las vamos a ver cuando empecemos a ver la unidad 3 de enlace químico y también la unidad 5 en donde vamos a ver fórmulas químicas, ¿sí? Avancemos una más, Mari. Entonces, esto es lo que yo les decía recién, ¿sí? Nosotros vamos a ver períodos y grupos. Los períodos son ordenamientos horizontales, los grupos o familias son ordenamientos verticales, los períodos son 7, que se corresponden con los niveles energéticos, y los grupos o familias son 18. Son 18 y nosotros en general vamos a trabajar con 8 grupos. ¿Con cuáles vamos a trabajar? Vamos a trabajar con los dos primeros de la izquierda, ¿sí? Porque los grupos pueden tener diferentes denominaciones. Se pueden denominar con números correlativos del 1 al 18, o se pueden denominar con digamos, una combinación de números griegos y letras. Entonces, generalmente nosotros vamos a trabajar con el grupo 1 y el grupo 2, que también se denominan grupo 1A y grupo 2A, ¿sí? Las dos primeras columnas, y con los 6 últimos, ¿sí? Ahí Marina nos está señalando, el grupo 3A, 4A, 5A, hasta el 8A, que es el que empieza con el helio. Ya vamos a ver por qué. Los del medio, su denominación suele ser con números griegos del 1 al 10, B. ¿Sí? Entonces tenemos 8 grupos A, que es con los que generalmente vamos a trabajar, y 10 grupos B, que son los que están en el medio, que conforman los 18 grupos en total. ¿Cómo se ordenan los elementos en la tabla periódica? Se van ordenando como nosotros estamos habituados a escribir, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí? Y se ordenan por número atómico creciente. ¿Qué era el número atómico? La cantidad de protones en el núcleo de un átomo. Entonces, el helio tiene Z igual a 1, número atómico 1, es el hidrógeno es el primer elemento que está arriba a la izquierda, perdón, no, si dije helio, creo que dije helio, pero estoy hablando del hidrógeno. El hidrógeno tiene Z igual a 1, es el primer elemento de la tabla periódica. El segundo elemento de la tabla periódica es el helio, pero no está ahí a la derecha, ¿sí? No está justo al ladito, sino que está en la otra punta de la tabla. Ya vamos a dar la explicación correspondiente. Después viene Z igual a 3. Nos vamos acá abajo, litio. Z igual a 4, el que está al lado. Z igual a 5, Z igual a 6, y así vamos ordenando todos los elementos. Hasta Z igual a el último elemento que se haya descubierto en la naturaleza, o en realidad son muchos de los últimos elementos, no son elementos naturales, no están en la naturaleza, sino que han sido creados artificialmente en laboratorio, ya les voy a explicar cómo. Bien, entonces esa es la forma en que están ordenados los elementos en la tabla periódica. Por Z y creciente, es decir, cantidad de protones en el núcleo que vaya creciendo. ¿Y cómo se han ordenado? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Una hojita más. Determinación de periodo y grupo. Bien, yo puedo, si tengo un determinado elemento, hacer la distribución electrónica y con esa distribución electrónica conocer cuál es la ubicación en la tabla periódica. Es decir, la tabla periódica perfectamente a mí me puede dar mucha información y yo previamente a conocer la ubicación de un elemento en la tabla, yo esto lo puedo hacer si yo conozco de qué elemento se trata
yo sé cuántos protones ese elemento tiene en el núcleo. Por ejemplo, yo tengo un elemento cuyo Z es 12, ¿sí? Que en realidad no ha quedado la nomenclatura medio rara acá, pero no importa, porque yo tengo dos números acá para el primer X. Dice X2512. Uno de los dos es el número de protones y el otro la cantidad de partículas totales en el núcleo. Nosotros dijimos que en el núcleo estaban los protones y los neutrones. Entonces, Z va a ser el 12, que es el número más chico, porque al 25 se le han agregado 13 neutrones, ¿sí? Entonces, si este átomo es eléctricamente neutro, tiene 12 protones en el núcleo, entonces yo tengo que distribuir para él 12 electrones. Hago la distribución electrónica por orbitales, 1s2, 2s2, 2p6, hasta ahí llevo 10 electrones, 3s2, 12 electrones. Entonces, yo me fijo, para el último orbital, que es el orbital 3s, ese 3 me indica que es el máximo nivel de energía en donde este átomo tiene electrones ubicados. Eso me va a indicar el periodo del elemento, ¿sí? Eso me va a indicar el periodo, es decir, la fila. Es decir, yo tengo un elemento que está ubicado en la tercera fila en la tabla periódica. ¿Bien? Periodo 3. Ahora, si yo para ese, vamos con otro elemento, X7533. El Z del segundo elemento es 33. 33 protones, quiere decir que yo tengo que distribuir 33 electrones, hago la distribución electrónica, 4p3. Ese segundo elemento está ubicado en el periodo 4, porque es el máximo nivel energético en donde ese elemento ha ubicado electrones, ¿sí? Ahora, yo les decía, pero yo puedo saber la ubicación exacta y con periodo no me alcanza. Yo necesito saber periodo y grupo, que serían las dos coordenadas para decir dónde se ubicó el elemento, ¿sí? Fíjense, hay otro elemento acá, el X2311. Tiene Z igual a 11, 11 protones, por lo tanto distribuyo 11 electrones. El último orbital es el 3s1. El grupo sería, perdón, el periodo sería periodo 3. Pero el grupo me indica la cantidad de electrones que tiene en ese nivel energético. Y este elemento tiene un electrón en el nivel 3. Volvamos, Marina, si sos tan amable, a la hojita anterior, 2 hojas para atrás. Ahí. Entonces, fíjense, periodo 3, grupo 1, estamos hablando del sodio, ¿sí? Ese elemento al que le hemos, dado la distribución electrónica y hemos visto en qué periodo está, periodo 3, y tiene un electrón en ese periodo. Ese electrón me dice que está en el grupo 1, ¿bien? Entonces estamos hablando del sodio. Eso se puede hacer para todos los elementos de la tabla periódica. Nosotros, en la práctica, solamente vamos a correlacionar elementos que podamos ubicar en grupo 1 y 2, que son el naranjita y el amarillo, y saltando del otro lado, los últimos 6 grupos, desde el que empieza con boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y helio. ¿Por qué? Porque los elementos que están en violeta se llaman elementos de transición. No es tan simple que podamos determinar el grupo, sí el periodo, pero no el grupo, ¿bien? Entonces, sí podemos hacer perfectamente la correlación entre distribución electrónica, es para el alcance de ustedes, de la especialidad que ustedes están estudiando, la correlación entre distribución electrónica y la ubicación en la tabla de al menos los 8 grupos A, los 2 de la izquierda y los 6 de la derecha. Avancemos un poquito más. Una más. Bien, entonces, si nosotros hacemos la distribución electrónica, vamos a notar que todos los elementos que están en este bloquecito celeste de la izquierda, los electrones terminan en S. En algún orbital, ¿sí? S. ¿De qué nivel va a ser ese orbital? Depende de dónde esté ubicado el elemento. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo orbital, que es el 1s, y ahí tiene un electrón. Por eso es un elemento de grupo 1. El litio, que es el elemento que está abajo, su configuración electrónica termina en 2s1, porque es de periodo 2, y en ese nivel energético tiene un electrón. Y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, todos los elementos que están ubicados en el bloque amarillo
su configuración electrónica va a terminar en D de dedo. Bien, y esos elementos son los que nosotros vamos a tratar de no elegir a la hora de hacer la ubicación, porque es un poquito más complejo que lo que les explicamos en la diapositiva anterior. Todos los elementos que están en el bloque verde son elementos de bloque P, es decir, cuando hagamos la configuración electrónica, nos vamos a dar cuenta que el último electrón está ubicado en un orbital P. Ahora ustedes me dirán, profe, pero el helio, ahí dice 1s. Claro, el helio tiene Z igual a 2. Eso quiere decir que tiene 2 protones. Quiere decir que solamente tiene 2 electrones. Ah, y dije, bueno, ahí les hago una salvedad, perdón. Entonces, el helio dije que tenía 2 electrones para distribuir. Es decir, su configuración electrónica va a ser 1s2. El tema es que no lo ubicamos al lado del hidrógeno, a la izquierda, digamos, de la tabla, sino que lo dejamos acá, porque este elemento es un gas noble. ¿Qué es lo que quiere decir? Los gases nobles son elementos que tienen lleno su último nivel energético. Y el único nivel energético que tiene el helio es el primer nivel energético, y allí solamente caben 2 electrones. Entonces lo vamos a ubicar acá, y a continuación todos los siguientes gases nobles van a tener completo su próximo nivel, y ahí sí ellos van a terminar en 2p, 3p, 4p, ¿sí? Otra cosa que nosotros vamos a aprender es que todos los elementos que están situados a la izquierda de la tabla periódica son metales. Ya vamos a ver cuál es la condición que tienen que cumplir para ser metales. Digamos, a partir de un lugar en especial hacia la derecha, hay unos poquitos elementos de la tabla que son no metales, que tienen que cumplir una condición para ser no metales. Y el hidrógeno en realidad es un no metal, pero está ubicado en ese lugar porque tiene un solo electrón y es un elemento del grupo 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay algunas pequeñas inconsistencias en relación a la ubicación, pero tienen su explicación. Acá una de las profes me hace una corrección y tiene razón. Cuando yo dije de los números son números romanos. Yo les dije recién una pavada. Es decir, si yo hablo del grupo, ahí se lo escribo en el chat, el grupo 1 también se llama grupo 1A. ¿Bien? Si yo hablo del grupo, el grupo, esperen que me fui, y si yo hablo del grupo 2, voy a hablar del grupo 2A, ¿sí? Esa es la denominación. Gracias, Marina, dije una pavada. Bueno, vamos a una diapositiva más, por favor. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos de distribuciones electrónicas, ¿sí? Si nosotros hacemos las distribuciones electrónicas, yo les decía, por ejemplo, del grupo 1A, que es la primer columna, todos esos elementos van a terminar en NS1. ¿Y qué quiere decir N? El nivel de energía. Entonces, el hidrógeno, su configuración electrónica va a terminar en 1S1. La configuración electrónica del elemento que está bajo el litio va a terminar en 2S2. La configuración electrónica del sodio, que es el elemento que está abajo, va a terminar en 3S1, y así sucesivamente. Todos los elementos que están en la columna 1, que es el primer grupo, grupo 1A, van a terminar en NS1. Los de al lado van a terminar en NS2, ¿sí? Todos los de este bloque D van a terminar en D, ¿sí? Que son con los que en general no vamos a trabajar a la hora de ubicarlos. Y los del bloque F, que son los que están abajo, que van insertos ahí, este formato de tabla deja como un huequito, ¿ven? Para poner los elementos del bloque F. Y después, con los que sí vamos a trabajar mucho, son con los elementos cuya configuración electrónica termina en P. Bien, que son los elementos del grupo 3A, 4A, hasta llegar al grupo 8A, que son los gases nobles. Una hojita más, Mari, por favor. Bueno, ahí tenemos los bloques, que ya se los comenté,
¿sí? Bloque S, todos los elementos cuyo último electrón esté ubicado en un orbital S, y bloque P, que son con los que vamos a trabajar, y tenemos bloque D y bloque E. Una hojita más. Acá tenemos algunas cositas en particular más que necesitamos que ustedes vayan aprendiendo. Ya hablamos de periodos y de grupos. Hay algunos grupos que tienen unos nombres en particular. Por ejemplo, los elementos que están ubicados en el grupo 1A se denominan metales alcalinos. Elementos del grupo 2A, que acá les ha dado la denominación con números arábigos, el 2A, generalmente nosotros el 2 lo ponemos con números romanos, las 2I, digamos, los dos palitos. Son los metales alcalinoterros. Todo el bloque D son los metales de transición. Después tenemos un grupo muy importante que son los halógenos, que están en verde, que es el grupo 7A, y los gases nobles, que ya se los mencioné recién, que son los elementos situados en el último grupo de la derecha, el grupo 8A. Y después yo les mencioné los metales. Fíjense que hay como una escalerita, acá a la derecha, que está marcada en negro. De esa escalerita a la izquierda, los elementos son metales, ¿sí? Ahí aparecen varios metales conocidos, como el cobre, el hierro, el oro, la plata, el platino. O sea, si ustedes chusmean, van a encontrar algunos metales que ustedes ya conocen de la vida cotidiana, digamos. Y después de la escalerita a la izquierda tenemos no metales, incluidos los halógenos. Los gases nobles tienen un comportamiento especial, ¿sí? No los vamos a incluir dentro del grupo de los metales. Y los elementos que están situados sobre la escalera, ¿sí? Arriba y abajo de esa línea que va bajando, esa línea quebrada que desciende, se llaman metaloides. ¿Por qué? Porque tienen un comportamiento ambiguo y depende, digamos, alguna situación particular, puede tener comportamiento de metales o puede tener comportamiento de no metales. Por eso se llaman metaloides, ¿sí? Una hojita más, Farina, por favor. Entonces, fíjense, acá tenemos una tabla periódica recontra abreviada, ¿no? Tenemos grupo 1 y grupo 2, y después del 13 al 18 nosotros dijimos que le llamábamos 3A, 4A, 5A hasta el 8A, ¿sí? Ahí tenemos los grupos con los que más vamos a trabajar. Entonces, a la izquierda de la escalera dijimos que teníamos los metales. ¿Qué ocurre con los metales? Los metales tienen tendencia a perder electrones y formar cationes. ¿Qué quiere decir? Fíjense, por ejemplo, yo tengo el hidrógeno ahí. Si el hidrógeno tiene Z igual a 1, un protón, por lo tanto tiene un electrón. Si el hidrógeno pierde un electrón, ¿se acuerdan que yo les dije que el átomo era eléctricamente neutro? Si ese hidrógeno pierde una carga negativa, queda positivo, que es el simbolito H con un más que está a su izquierda. ¿Lo ven? ¿Sí? Esa especie química se llama catión. Es un átomo, pero está cargado positivamente. ¿A quiénes les ocurre eso? A los metales. Los metales tienden a perder electrones. ¿Por qué? Porque los electrones son los que más alejados están, digamos, los electrones de valencia, les llamamos, son los electrones que están más alejados del núcleo. Entonces son los que están menos retenidos. Ustedes recuerden, todo el núcleo es positivo, porque ahí están todos los protones. También están los neutrones, pero no intervienen a nivel de cargas. Entonces, los electrones que están más periféricos, más externos, son los que están menos retenidos por la atracción electrostática con el núcleo. Entonces, esos electrones son los que más fácilmente estos elementos pueden perder. Por ejemplo, el litio, que es un elemento de grupo 1, tiene un electrón más externo, ¿sí? Entonces, ese es el que puede perder y convertirse en catión litio, que está allá a la izquierda. ¿Por qué dice adquiere la configuración electrónica del gas noble anterior? Fíjense, el litio tiene 3 electrones. Si pierde uno, le quedan 2. Va a tener la misma configuración electrónica que ¿quién? Que el helio, que es el gas noble que está en la fila de arriba, que tiene 2 electrones. Estos elementos, los elementos del grupo 8A, que son los gases nobles, se ha comprobado que tienen gran estabilidad electrónica, debido a que completan el último nivel energético. ¿Sí? Entonces, en general en la naturaleza, los elementos tienden, si no son gases nobles, si son gases nobles, permanecen tal como están en la naturaleza.
Pero si el resto de los elementos que no lo son, tienden, en este caso los metales, a perder electrones para dejar completo su nivel electrónico anterior. Y eso hace que sean más estables a nivel de carga, ¿sí? Entonces, si tenemos estos elementos, por ejemplo el calcio al ser de grupo 2 tiene 2 electrones en el último nivel. Entonces, para ser más estable va a tener que perder 2 electrones, por eso se convierte en catión calcio, que tiene 2 cargas positivas. Ojo con las cargas. Que tengan una carga positiva no significa que hayan ganado un protón, porque ustedes me podrán decir, profe, bueno, yo tengo el litio que tiene Z3, si gana un protón, tiene una carga más porque sigue teniendo 3 electrones. El tema es que si al litio, que tiene 3 protones en el núcleo, yo le agrego un protón, como tiene ahora 4 protones, no sigue siendo litio, ahora se convertiría en berilio. Entonces ya me cambia el análisis. Yo solamente para saber qué ocurre con un elemento a nivel de cargas, lo que puede perder son electrones y convertirse en un catión por medio de pérdida de electrones, no de ganancia de protones. ¿Se acuerdan que yo les dije en la tabla periódica están reflejados todos los elementos que hasta ahora se descubrieron en la naturaleza? O también los que fueron creados artificialmente en el laboratorio. Si yo tengo un elemento, el más grande que existe hoy, y le cuento los protones, y en el laboratorio yo consigo introducirle un protón más, artificialmente estoy creando un nuevo elemento. El tema es que es muy poco probable que subsista artificialmente. Bien, porque hay un tema, ya lo vamos a ver cuando veamos radioactividad. Ustedes imagínense que en el núcleo hay muchas cargas positivas, entonces es muy difícil agregar otra carga más positiva y que el núcleo permanezca estable y no se haga una ruptura del núcleo. Bien, no se fragmente el núcleo por esta cuestión de tantos protones con la misma carga tratando de convivir en un espacio tan pequeño. Entonces, la idea que yo quiero que les quede es que cuando yo tengo metales, los metales pueden adquirir configuraciones electrónicas más estables, perdiendo electrones y convirtiéndose en cationes. Vayamos a la contrapartida, que son los no metales. Los no metales son los poquitos elementos que están situados a la derecha de la diagonal. Vamos a la otra diapositiva, Mari, por favor. Y esos elementos están muy cerquita ya de adquirir la configuración del gas noble que les sigue. Entonces, ¿cómo pueden hacer? Agregar electrones. Entonces, lo que hacen es ganar electrones, incorporar electrones y adquirir la configuración electrónica del próximo gas noble y convertirse en partículas cargadas negativamente, ¿sí? Y se llaman aniones. Un anión es una partícula que tiene carga negativa, carga eléctrica negativa. ¿Por qué? Porque ha incorporado electrones. ¿Cuántos electrones incorpora? Los que le hagan falta para adquirir la configuración electrónica del próximo gas noble. El oxígeno, fíjense, está a 2 grupos del neón, entonces incorpora 2 electrones. Mientras que el cloro está a 1 grupo del argón, incorpora 1 electrón. El bromo está a 1 grupo del criptón, entonces incorpora 1 electrón. Una hojita más, por favor. Dice ahí, Pontoriero me pregunta que si mantiene el número de protones. Sí, lo mantiene, porque si cambiara el número de protones, sería otro elemento. Bueno, números de oxidación. Dice, los metales de bloque S ceden sus electrones y forman cationes. ¿Y cuál es el número de oxidación según el grupo? Dijimos que todos los elementos del grupo 1A van a tener número de oxidación 1 más. Todos los del grupo 2A, 2 más. Todos los del grupo 3A, por ejemplo el aluminio, 3 más. Los no metales, que son los del bloque P. Y acá vamos a empezar con algunas, digamos, como una pequeña introducción para la unidad 3 de enlace químico. Si yo tengo elementos que ceden electrones, tengo elementos que aceptan electrones. El tema es que hay veces que los no metales no aceptan electrones exactamente de un metal que lo haya cedido, sino que pueden compartirlo entre ellos. ¿Bien?
Esto es como para que les vaya sonando un poquito cuando vayamos a enlace, ¿sí? Y los elementos de transición que están en el bloque D tienen comportamiento especial, no nos vamos a concentrar en esos elementos. Una hojita más, Mari, por favor. Esta primera parte es todo lo que hemos visto hasta antes de esta hojita, tiene que ver con cómo voy a hacer las relaciones entre las distribuciones electrónicas de un elemento, cómo lo voy a ubicar en la tabla, qué diferentes grupos y periodos tengo, cómo se llaman los bloques, o sea, las diferentes partes de la tabla periódica. Y a partir de ahora vamos a empezar a ver un tema que es muy importante y ya les voy a puntualizar cuáles son las propiedades periódicas en las que más vamos a focalizar, que son, digamos, propiedades que tienen los elementos por estar ubicados en diferentes lugares en las tablas periódicas. ¿Bien? ¿Bien? Nosotros vamos a ver 5 propiedades periódicas. Para cada una de ellas vamos a ver la definición, es decir, qué es y cómo varía en la tabla, ¿sí? Y nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a analizar esas variaciones. Porque cuando yo digo variación, supongamos que yo digo, hoy ha variado la temperatura con respecto a ayer. Pero usted me dice, profe, pero hace más frío, hace más calor. ¿Sí? Porque cuando yo digo variación, no estoy indicando si esa variación es un aumento o es una disminución, por ejemplo. Entonces, lo que sí vamos a hacer es hacer los análisis de las propiedades periódicas y conocer cómo varían. Cuando yo diga cómo varían, tengo que decir si estoy hablando de cómo aumenta o cómo disminuye. ¿Bien? En las que más nos vamos a puntualizar son en carga nuclear efectiva, radioatómico y radioiónico, que están relacionadas entre ellas, y electronegatividad. Estas son de las que más vamos a hacer poco. Están también energía de ionización y afinidad electrónica. Una hojita más. Bien, nosotros necesitamos conocer un concepto que es el efecto de pantalla. Imagínense el efecto pantalla como una interferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo este átomo que está ahí en el dibujito, lo que está coloreado en azul es el núcleo, ¿verdad? Y después, fíjense, si yo les tuviera que preguntar, ¿este esquema corresponde al modelo actual, modelo atómico actual o corresponde al modelo de Bohr? ¿Qué me dirían? A ver ahí en el chat si me quieren escribir. Si yo le dijera, es muy, digamos, muy fácil visualizarlo, exactamente, es el modelo de Bohr, porque acá yo estoy analizando la trayectoria del electrón como una línea, como una circunvalación alrededor del núcleo, pero no me está dando un aspecto de volumen. Lo que pasa es que es muy fácil, digamos, de visualizar el concepto de efecto de pantalla con este gráfico. Entonces, yo tengo ahí 2 electrones en la primera órbita, tengo 8 electrones en la segunda y tengo 2 electrones en la tercera. ¿Sí? ¿Qué es el efecto pantalla? Es la interferencia que hay para los electrones que están en rojo, que son los de el último nivel de energía. ¿Sí? ¿Y quién hace esa interferencia? Los electrones que están situados en las órbitas interiores. ¿Sí? Ese es el efecto de pantalla. Es una interferencia a nivel de interacciones de carga que hacen que los electrones que están más externos no se sientan tan atraídos. Fíjense, ese elemento dijimos que tiene 12 electrones. ¿Cuántos protones tiene en el núcleo? Tiene 12 protones. Entonces, no se hace una relación 1 a 1, ¿bien? Si yo tengo un elemento con 12 protones, los 12 protones atraen a cada uno de los elementos. Denme un segundito. Acá estoy de vuelta.
Disculpen, pero no sé si ustedes son papá o mamá y tienen algún niño dando vuelta ahí cerca de ustedes. Las profes sí, estamos en esta situación. Así es que si en algún momento hacemos alguna pequeña interrupción y volvemos en la medida de lo posible. Bueno, entonces yo les decía, el efecto pantalla lo que hace es interferir, digamos, en las atracciones que hay de los electrones que están situados más lejos del núcleo y la atracción que ejercen los protones ubicados en el núcleo. Fíjense, si yo analizo los dos electrones que están más cerquita del núcleo, no tienen ninguna interferencia. Si yo analizo cada uno de los 8 electrones situados en la segunda órbita, esos electrones tienen la interferencia solo de la capa 1, digamos. ¿Sí? Y a medida que me voy alejando, cada vez hay más interferencia. Y esa interferencia hace que sea más débil la atracción que ejercen las cargas positivas del núcleo sobre cada uno de los electrones situados cada vez más lejos. ¿Sí? Una hojita más. Entonces, nosotros no vamos a hacer cálculos de carga nuclear efectiva, ¿sí? Pero tranquilamente esto se hace en el laboratorio y hay estudios que simplemente hemos puesto ese gráfico para indicar cómo a medida que aumenta Z, que es la cantidad de, digamos, de protones en el núcleo, supongamos ahí tenemos el sodio, tiene Z11, el magnesio tiene Z12, el aluminio tiene Z13 y el silicio tiene Z14. ¿Sí? ¿Cuántos son los electrones de base? Los de la órbita que está dentro. Para todos esos elementos, busquémoslos en la tabla periódica. Dice, los electrones que están en la última capa o nivel no se repelen entre ellos. No alcanza a haber tanto problema entre los electrones situados, siempre y cuando estén en el mismo orbital dos electrones de espines opuestos. Para que no haya, para que se compensen. ¿Se acuerdan que les comenté lo del sentido de giro del electrón? Para que se compensen los campos electromagnéticos que se generan. Pero no hay mayores problemas de interacciones allí. Fíjense, el sodio, el magnesio, el aluminio, todos estos elementos, los electrones de las dos primeras capas internas son 2 de la capa 1 y 8 de la capa 2. Por eso todos tienen 10 electrones de base, que es lo que se le resta, digamos, para calcular la carga efectiva. Para el sodio me quedaría 1. Para el magnesio, los 2 electrones totales, que son iguales que el Z, menos los 10 electrones que hacen interferencia, que apantallan, me queda 2. Para el aluminio, 3 electrones para distribuir, menos los 10 de la capa interna, me queda 3, perdón. Fíjense, cada vez la carga efectiva es más grande. ¿Y qué empieza a ocurrir con el radio del átomo? Se empieza a indicar. Fíjense que las flechas están puestas al revés. A medida que aumenta la carga efectiva, ¿sí?, va disminuyendo el radio de la partícula. ¿Bien? Porque va a haber más electrones, va a haber más protones que van a estar atrayendo cada uno de los electrones situados en el último nivel. Entonces, eso que hace que los átomos se vayan, digamos, compactando, se vayan achicando en su radio. El radio sería, ya lo vamos a ver como propiedad, la distancia que hay entre el núcleo y la órbita más externa. Ya lo vamos a ver. Espero que lo vean en una imagen. Una hojita más, Marina, por favor. Entonces, si tuviéramos que resumir la carga nuclear efectiva, si yo analizo un periodo, ¿sí?, un periodo es una fila. Entonces, hacia la derecha aumenta Z, entonces aumenta la carga efectiva, que es la flecha que está arriba. Mientras que en un grupo, cuando aumenta Z, también aumenta la carga nuclear efectiva. Eso es lo que yo les decía de las variaciones. Yo tengo que decir
pasa cuando aumenta Z en un grupo y qué pasa cuando aumenta Z en un periodo. Una hojita más, Mari, por favor. Radio atómico es la siguiente propiedad periódica. ¿Se acuerdan que yo les decía que es el radio? Es la distancia que hay entre el centro del núcleo y el electrón situado en la órbita más alejada. Hay otra definición que me dice, si yo tengo dos átomos, bien, dos átomos que están adyacentes uno de otro, o en una molécula que tenga dos átomos, ¿cómo va a ser el radio? La distancia, la mitad de la distancia entre dos núcleos. Entonces, si yo tengo un solo átomo, analizo el átomo y es la distancia entre el núcleo y el electrón más alejado. Es un radio. Si yo analizo dos átomos, tienen que estar contiguos uno al otro. Entonces hago la mitad de la distancia entre los dos núcleos. ¿Bien? Una hojita más. Eso lo que me permite saber es tamaño. ¿Cómo es el tamaño de ese átomo? Entonces, fíjense, y acá voy a ser, digamos, medio insistente, pero tengan a mano la tabla para que se vayan familiarizando. El litio, ¿sí? Esa es la distribución electrónica del litio. Tiene 3 electrones, 2 en el primer nivel y 1 en el segundo. ¿Sí? Si yo analizo en un periodo, voy a buscar un elemento que esté justo en la otra punta de la tabla periódica, que también sea de grupo de periodo 2, pero este es de grupo 7A, el flúor. Fíjense, el flúor son el litio. ¿Cuántos protones tiene en el núcleo? 3. Tiene 3 cargas positivas que van a ir a atraer el último electrón que está solito ahí. O sea que la atracción es 3 cargas positivas contra un electrón. Mientras que el flúor tiene 5, 6, 7, tiene 9 electrones en total. O sea, tiene Z igual a 9, tiene 9 protones en el núcleo. 9 protones, si yo calculo la carga nuclear efectiva, le saco el apantallamiento de los 2 electrones que están en el medio, me va a quedar 7. O sea, efectivamente va a haber 7 cargas positivas para cada uno de los electrones. Entonces, fíjense cómo acerca la órbita. Al acercar la órbita, lo que hace es achicar el tamaño de ese átomo. Por eso, cuando yo analizo en un periodo, cuando aumenta Z, disminuye el radio atómico. Se hacen más pequeños. Los elementos situados a la derecha son más pequeños que los que están ubicados a la izquierda en la tabla. Ahora, si yo lo mismo lo analizo en un grupo, ya tenemos el litio, veamos el elemento que está abajo, ¿quién es? El sodio. Y bueno, tiene un nivel energético más. Sí o sí tiene que ser más grande el átomo, porque tengo que meter un nivel energético más. Tengo que poner más orbitales. Entonces necesito un átomo más grande. Experimentalmente, nosotros ahí hemos puesto cuáles son los valores de los radios atómicos. Fíjense. El litio, si lo comparo con el flúor es más pequeño. El litio, cuando lo comparo con el sodio es más grande. ¿Cómo hago las comparaciones? O en el mismo periodo o en el mismo grupo. No puedo comparar todo mezclado. ¿Sí? Vayamos al resumen para esta propiedad periódica. Creo que es la hoja que sigue. Fíjense, cuando yo analizo una fila, un renglón, un periodo, hacia la derecha aumenta Z, pero hacia la derecha disminuye radio atómico. Por eso, como hemos puesto la flecha del incremento de radio atómico para la izquierda. Cuando yo analizo una columna, un ordenamiento vertical, un grupo, hacia abajo aumenta Z y también hacia abajo aumenta el radio atómico. Por eso hemos puesto incremento de radio atómico hacia abajo. Una más. Radio iónico. Acá, ¿qué es lo que me va a permitir analizar? ¿Qué ocurre en un átomo cuando gana un electrón o cuando lo pierde? ¿Sí? Se relaciona el tamaño del ion
con el tamaño del átomo que le dio origen. Fíjense, acá tenemos el litio. En este caso es como un pequeño avance de la unidad 3 de enlace químico. El litio se va a combinar con el flúor para dar, digamos, lugar a la aparición de esa molécula que está a la derecha de fluoruro de litio. ¿Bien? Entonces, el litio, ¿qué va a hacer? Va a perder un electrón y se va a convertir en catión litio y va a ser más pequeño que el átomo original. Y el anión, ¿para quién lo estamos analizando? Para el flúor. El flúor va a ganar un electrón. ¿De dónde? De que perdió el litio, digamos. El mismo electrón que perdió el átomo de litio lo va a ganar el átomo de flúor. Y ese anión va a ser más grande que el átomo a partir del cual ha sido formado. ¿Por qué el catión litio va a ser más pequeño? Porque si pierde un electrón, va a haber una cuestión de la reorganización de los electrones en las capas más externas, ¿sí? Por ejemplo, el flúor ahí está ganando un electrón y, digamos, el reparto de atracciones entre los mismos protones que tienen el núcleo y el electrón que ha ganado va a hacer que no se sienta tan atraído ese nuevo electrón que ingresa. Por eso va a ser un poquito más grande el tamaño de la partícula. Una hojita más. Bien, el catión dice, siempre es más pequeño que el átomo a partir del cual se formó. Bien, y ahí tenemos que el anión siempre es más grande que el átomo a partir del cual se formó. Y ahí hemos intentado, digamos, correr un poquito la órbita. Ah, qué lástima que acá está el berilio, no está el mismo elemento que habíamos tomado. Ya después háganme, chicas, acordar que lo corrija, porque está el litio en el ejemplo. Estaría bueno, ya después lo corrijo. ¿Sí? Acá, bueno, perdón que en el ejemplo no hemos mantenido el ejemplo anterior, ¿sí? Una hojita más. Bueno, energía o potencial de ionización es la energía mínima que se requiere para mover un electrón de un átomo gaseoso en su estado natural, es decir, cuánta energía yo tengo que aportar para remover un electrón, ¿sí? Una hojita más, en estos no me voy a demorar mucho. Esa es la variación de la energía o potencial de ionización. Fíjense, los elementos que están a la izquierda, los metales, son más proclives a ceder los electrones. Entonces, si yo lo quiero sacar, tengo que utilizar menos energía. Mientras que los elementos de la derecha, que son los metales, ellos tienden a ganar electrones. Entonces, a mí me debería costar sacarle un electrón a un elemento que naturalmente tiende a incorporar, no a ceder electrones. Una hojita más. Afinidad electrónica o electroafinidad es el cambio de energía que ocurre cuando un electrón es aceptado por un átomo. Esto sería el proceso inverso, ¿sí? Es aceptado por un átomo en estado gaseoso para formar un anión. ¿Quiénes son más afines de electrones? Los metales, que son los elementos que están situados a la derecha, ¿sí? Entonces, la afinidad electrónica de los metales, que son los elementos de la izquierda, es pequeña, no tienen mucha afinidad para ganar un electrón. En realidad ellos tienen más tendencia a perder sus electrones. Una hojita más, Mari, por favor. Entonces, cuando nosotros veamos la variación, los metales, que son los elementos de la izquierda, tienen menos posibilidades, digamos, de tener una afinidad electrónica grande, mientras que los elementos que están situados más a la derecha tienen más afinidad electrónica, tienen más tendencia a ganar electrones y a convertirse en aniones. La última propiedad periódica, que es la electronegatividad, es la única propiedad periódica que la va a analizar sí o sí considerando dos átomos. Hasta ahora nosotros hablábamos de las propiedades de cada átomo. Bueno, no, perdón, porque cuando hemos hablado de los radios iónicos, sí hemos tratado de mostrar un ejemplo en un anión con un catión, ¿sí? Pero hasta aquí el resto de las propiedades nosotros podíamos explicarlas para un átomo solito. Mientras que a partir de ahora nosotros vamos a definir la electronegatividad, que es una propiedad periódica muy importante, porque nos da pie a la unidad 3 de enlace químico,
es la capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones de un enlace químico, ¿sí? Entonces, acá ya me está dando idea de que para que se enlacen, para que se unan dos átomos, yo necesito que haya algunos electrones ahí puestos en juego, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. El átomo de la izquierda, el verde, es de hidrógeno. El átomo naranjita de la derecha es cloro, ¿sí? Fíjense, a la derecha tienen unos puntitos. El hidrógeno tiene un electrón en el último nivel energético, ¿sí? Y el cloro en el último nivel energético tiene 7 electrones, porque es un elemento de grupo 7A. Quiere decir que tiene 7 electrones en el último nivel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Cada uno de esos elementos va a aportar un hidrógeno, ¿sí? Entonces, esos dos hidrógenos, que es la rayita que está en la otra gráfica, es el par de electrones que une esos dos elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la electronegatividad? Ok, yo tengo dos elementos que se están tratando de enlazar químicamente, se están tratando de unir, están tratando de formar un enlace. Van a aportar por lo menos dos electrones, uno cada uno. Entonces, estos dos electrones, ¿quién los atrae más? El elemento que sea más electronegativo va a tratar de tenerlos más cerquita de él o más tiempo en su entorno, ¿sí? Fíjense que si yo analizo abajo del cloro, del átomo de cloro, vuelvo al gráfico de la izquierda, tengo una letra delta menos, delta negativo. Ese elemento es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, al ser más electronegativo, va a tratar de tener más tiempo de su lado el par de electrones. Y el hidrógeno es más electropositivo, digamos, o es menos electronegativo. Entonces, por eso se genera esa densidad de carga positiva, ¿sí? Ya vamos a avanzar un poquito más con esto cuando vayamos a la unidad 3 de enlace químico, ¿sí? Lo que yo tengo que saber es que la electronegatividad se analiza cuando yo tenga por lo menos dos átomos y yo voy a analizar si yo tengo un enlace químico y el par de electrones que forma ese enlace va a estar más cerca del elemento más electronegativo o va a estar más tiempo en el entorno del elemento más electronegativo. Vamos a la otra diapositiva, Mari, por favor. Entonces, ¿quiénes son los elementos más electronegativos de la tabla periódica? Los metales, los que están a la derecha, ¿sí? Entonces, en esta consideración, los gases nobles yo no los voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Los gases nobles ya tienen completo el octeto, ya tienen su último nivel electrónico más, digamos, ya son estables porque tienen completo su último nivel. No necesitan ir a enlazarse con otro elemento para ser estables. Mientras que el resto de los elementos de la tabla, uno están tratando de perder electrones y cedérselos a otros que los quieren ganar a esos electrones. O sea, el resto de los elementos va a ceder electrones o va a ganar electrones para formar enlaces químicos justamente. Por eso se van a tratar de estabilizar. Mientras que los gases nobles ya son estables de por sí. Entonces, cuando yo analice la electronegatividad, en realidad los gases nobles no los voy a considerar. ¿Bien? El elemento que me queda más a la derecha y más arriba, el más electronegativo, es el flúor, ¿sí? Que es de los violetitas de la derecha, el de más arriba, ¿sí? El que está a la izquierda del neón. Grupo 7A, periodo 2. Es el elemento más electronegativo de la tabla. ¿Por qué? Porque la electronegatividad en un periodo, en una fila, crece hacia la derecha. Y en un grupo, que es una columna, crece hacia arriba. Entonces, si la electronegatividad se incrementa hacia arriba y hacia la derecha, el elemento más electronegativo es el flúor. Nosotros les hemos subido al Padlet una tabla de electronegatividades. Igualmente, la mayoría de las tablas periódicas tienen la electronegatividad en algún lado, tienen un gráfico y tienen los valores. El flúor, por ejemplo, tiene electronegatividad 4, ¿sí? Entonces, esa tablita de electronegatividades la vamos a utilizar para cuando veamos enlaces, ¿sí? Así es que ténganla
a mano. Creo que hay una diapositiva más con el resumen. Bien, entonces resumiendo, ¿cómo varía el número atómico? Imagínense que la tabla está ahí en el medio de las dos flechas. Variaciones en un periodo horizontal y en un grupo vertical. Carga nuclear efectiva, radio atómico, y las últimas tres varían igual. Energía o potencial de ionización, hacia arriba y hacia la derecha, afinidad electrónica y electronegatividad. Y ahí les hemos puesto, creo que hay una hojita más con algunos ejercicios sugeridos. Vamos a tratar de irles planteando por clase la posibilidad de que ustedes a estos ejercicios, digamos, los lean, vean si pueden plantearlos, si pueden empezar, o mejor, si los pueden, digamos, resolver, como para que vayan acompañando con el cursado. La semana pasada, el viernes, ustedes tuvieron disponible el cuestionario 1, en el que veíamos algunas cositas de propiedades de la materia y átomos, ¿sí? Este viernes va a estar disponible el cuestionario 2 de tabla. Ustedes vayan resolviendo, en la medida de lo posible, semanalmente los cuestionarios. Nosotros vamos a hacer un resumen de quienes hayan respondido para poderlos pasar a la planilla. ¿Se acuerdan que dijimos que tenían que tener el 80% de los cuestionarios respondidos cuando termine el dictado de la asignatura? Entonces lo que vamos a hacer es, antes del parcial 1, vamos a hacer un primer reporte para ver quiénes han ido respondiendo los cuestionarios. Lo que recomendamos es, esos cuestionarios son de autoevaluación, les permiten a ustedes ir estudiando, ¿sí? Entonces estaría bueno si pueden ir acompañando. No me di cuenta porque ahí es la última diapositiva de habilitarme un ratito la cámara. Entonces, estaría bueno que ustedes puedan ir acompañando con, mientras van estudiando y mientras van haciendo los ejercicios, que puedan acompañar también con ir resolviendo algunos ejercicios. Eso les va a ayudar a estudiar, digamos. Que no sé si no me la comparte la cámara por lo que está la diapositiva. Ahí bien, ahí vengo, digamos. Bueno, ¿qué más dice? Profe, ¿va a haber clases para verificar o ver los ejercicios o se hacen en clase de consulta? Yo tengo que hablar sobre la movilidad interna. Sí, a ver, Luciano, mandanos por favor un mail al mail de la cátedra. Juan Cruz, mañana vamos a hacer la clase de ejercicios. Nosotros ya tenemos preseleccionados algunos ejercicios con los que vamos a trabajar. Si aún así quedan dudas, a partir de la semana que viene vemos si podemos agregar algún horario de clase de consulta. Marina, ¿vos ya tenés el horario de la clase de mañana? Si hacemos este horario o lo pasamos a la tarde. Mañana a las 11, perfecto. Entonces mañana a las 11 vamos a hacer ejercicios de tabla periódica y de átomo en conjunto, porque en general es como después se evalúan. Y si aún quedan dudas después de que hayamos explicado los ejercicios tipo que nos interesa que ustedes aprendan, vemos si podemos poner algún horario de consulta para la semana que viene. El 18D tengo dudas, lo busqué en internet, pero no lo entendí. 18D, no entiendo. ¿El grupo 18 o de los gases nobles será? A ver, esperen. El ejercicio 18D. Bueno, por eso les digo, mañana vamos a hacer la clase de ejercitación. Vamos a resolver ejercicios. Ejercicios tipo, que ya los tenemos seleccionados, de átomo y de tabla periódica. Si aún así tenemos dudas, vamos a armar una clase puntual de algún tema en particular, que sería una clase de consulta para la semana que viene. O sea que déjenme que avancemos al menos con que demos la clase de práctica y ahí seguramente algunas cosas se van a resolver. Y las que no, las vamos a ver en consulta. ¿Ok? Mañana vamos a aclarar varias cosas seguramente cuando resolvamos ejercicios. Pero igualmente vamos a poner un horario de consulta, pero permítanos que avancemos un poquito más con el dictado de la clase porque seguramente se van a resolver varias cositas en la clase de mañana. Bueno, entonces, mañana a las 11, ¿qué actividades quedan para esta semana? Mañana a las 11 tenemos nuestra clase de práctica en esta misma aula virtual.
y el día viernes van a tener subido el link para empezar a resolver el cuestionario. ¿Ok? Nos vemos mañana entonces. Gracias por haberse conectado.